Buenas noches. Sería muy bueno esta noche hablar un tema que lo tenemos a diario, de presente, algo que fue profetizado desde tiempos de los profetas. El Señor Jesús también lo anunció, y sus santos apóstoles. Miremos las palabras de Pedro, que dice el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay algo que debemos analizar, el pueblo cristiano debe analizar muy bien. Y es que cada que hay una manifestación de Dios o próxima a una manifestación de Dios, entonces aparece también una manifestación del diablo. El diablo se pone en movimiento, pone en acción todas sus artimañas, todos sus métodos malignos. Por ejemplo, usted observa cuando Jesús nace, inmediatamente el diablo maneja sus agentes, pone al frente todos sus batallones y se lanza a la persecución del niño, con la idea de asesinar al niño que recientemente había nacido, hasta el punto que los padres, para proteger al niño, les tocó huir al exterior y refugiarse en otro país durante algún largo tiempo. Luego nos dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí fue Satanás para abrumarlo con una serie de tentaciones y de artimañas. Cuando el Señor inicia su ministerio, continuamente se encontró con una cantidad de situaciones, de eventos misteriosos, como este que les voy a anunciar. Dice la Biblia que estaba el Señor en una sinagoga en Capernaum, y dice que allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo. La gente escuchaban de buena gana al Señor y prestaban atención a la doctrina, pero dice la Sagrada Escritura que ahí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, un demonio, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Observe usted que ahí en ese lugar estaba Jesús predicando y haciendo milagros y anunciando las verdades del reino de Dios, y están en el templo de Dios, y es ahí donde aparece un hombre revestido de la potencia, de la fuerza, la presencia de un demonio, y
probablemente la gente del común no habían entendido muchas cosas de Jesús. Tal vez llegaban a decir, bueno, se ha levantado un gran profeta entre nosotros, pero nadie se atrevía a ir más lejos en su confesión. Pero fue un demonio aquí el que dijo, has venido para destruirnos, yo te conozco. El diablo conocía a Jesús y en ese momento lo delató ante la gente. Yo te conozco, ¿quién eres? El Hijo de Dios, el Santo de Dios. Cuando Israel sale de Egipto, o por lo menos cuando estaba en Egipto y ya estaba a las puertas de la liberación, llega Moisés comisionado por Dios con una vara para realizar señales y milagros allí en Egipto ante el pueblo egipcio y ante el faraón. Y en ese momento hacen presencia también los más afamados brujos que había en el país, los más adelantados hechiceros que había en la nación. Y el propósito de ellos era estorbar la obra de Dios e impedir la liberación del pueblo de Dios, endureciendo al faraón y endureciendo el corazón de las personas en cuyas manos estaba, diríamos, la capacidad de ordenar mediante una ley la liberación del pueblo. Para no ahondar más en esto, quiero decirles que nos encontramos ya en los umbrales del fin, en los últimos tiempos. Los que hoy somos cristianos, evangélicos, conocedores de la palabra del Señor, hemos notado un avance vertiginoso, diríamos, hemos notado cómo las fuerzas oscuras del mal se han venido como un nubarrón negro sobre la sociedad, sobre el mundo. Es como un cumplimiento a la profecía de Isaías cuando dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vemos cómo el mundo, las masas, la juventud, los niños, las masas en su totalidad, cómo caen en los brazos de todas esas fuerzas malignas, del error, de teorías y de filosofías malas y hasta de religiones muy engañosas y peligrosas que envuelven a las multitudes en una marea de error. Hay que tener cuidado el pueblo cristiano, porque imagínense que la obra del diablo no está lejos. Llega, allí estaba en el templo donde estaba Jesús, ahí llegó el diablo para tratar de hacer su trabajo. Entonces, el pueblo cristiano debe estar alerta, debe estar con los ojos bien abiertos, porque el demonio puede llegar a las iglesias para hacer un trabajo de disociación, de difamación, para generar división, para generar apatía, frialdad, pereza, daño, rebelión, para generar una cantidad de males
y de daño en la espiritualidad del creyente, desanimándolo y de pronto desviándolo de la verdadera fidelidad a Cristo. Son tiempos peligrosos de apostasía. San Pedro dijo, hubo también falsos maestros, falsos profetas, en otros tiempos, como habrá ahora y después, falsos predicadores, falsos profetas, falsos individuos que anunciarán una verdad mentirosa, que anunciarán señales y prodigios también mentirosos para engañar a las multitudes, para atrapar a las masas y para impedir en ellos que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandezca en sus mentes y en sus corazones. Dios les bendiga.